Sí, bueno, okay. Vamos a comenzar, hermanos, la segunda parte de la lección. Vamos a regresar a esta imagen, hermanos, que estábamos viendo, que eran las características de las oraciones que Dios responde. Sí, hermanos, la primera es oración de convicción. ¿Cuántos de ustedes creen, hermanos, que Dios es un Dios justo? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios grande? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene todo bajo control? Bueno, cuando venimos a la oración, debemos venir con esa convicción. Cuando nos dicen, no, hombre, ve con tal doctor, ese doctor es bien bueno, vas, pero vas con cierta duda, porque no lo conoces y no estás seguro de si es tan bueno o no, pero pues te dijeron y vas. Con Dios no podemos venir, hermanos, con esa actitud. Con Dios tenemos que venir con la convicción de que, como dijo Nehemías, que es Dios fuerte, grande, poderoso, temible y que cumple su palabra. Eso es, hermanos, convicción. Sí, hermanos, que sabemos quién Dios es. Reconocemos, hermanos, sin titubear quién es Dios. En esto consiste, hermanos, la alabanza. La alabanza consiste, hermanos, dice el escritor, en alardear acerca de Dios. ¿Saben lo que es alardear, hermano? No. Es cuando una persona dice, yo soy bien bueno para el fútbol, y yo soy bien bueno para lo, y yo soy bien bueno, y él solo se autopromociona. Alardear. O fanfarronear, o algo así como alardear de que muy. Cuando decimos, le gusta alardear mucho de sus habilidades. Se halaga a sí mismo de sus cualidades. Entonces, cuando venimos a la oración, hermanos, con convicción, lo que hacemos no es hablar de nosotros, es hablar de Dios. Alardeamos, Señor, tú eres un Dios grande. Eso es alardear de Dios. Señor, tú eres un Dios poderoso, amoroso, Señor. Y tú eres un Dios que cumple sus promesas. Tú eres un Dios, Señor, que no se acuerda de nuestras faltas. Y que, Señor, eres misericordioso, hermanos. Eso es alardear de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que así es. Yo, hermanos, personalmente le tengo mucha fe al agua mineral. Yo, hermanos, si ando como muy inflamado, que comí mucho, traigo acidez, yo sé, hermanos, que con 2-3 tragos que le dé una botella de agua mineral, tengo la convicción, así como suena, hermanos. No necesito que tómate un TAPS, o ¿cómo se llaman las pastillitas? De esos Tums, que tómate un Sal-Yuvas con Alka-Seltzer. No, señor, a mí cómprame nomás un agua mineral y es todo. Y yo sé, hermanos, que con eso se me quita. Entonces, cuando venimos a Dios, debemos de venir con esa convicción, hermanos, de quién es Dios. Lo segundo es que otra característica que debe incluir nuestras oraciones es la confesión, hermanos. ¿Sí, hermanos? Tenemos que venir y decir, Señor, me he equivocado. O Señor, pasó esto y te pido perdón, ayúdame a no volver a hacerlo. Señor, no quiero que mis oraciones tengan estorbo. Es lo que decía, me parece, Santiago, ¿no, hermanos? Que perdones de las ofensas unos a otros para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, el pecado, hermanos, es un estorbo. Aún, hermanos, aún un pecado pequeño. Si usted es pecado, todo pecado es pecado, pero algo que a veces nosotros decimos, me enojé con mi esposo. El esposo va a decir, mira, está orando y está enojada conmigo. Primero que me pida perdón. O primero que me sobe los pies. Cualquier cosita, hermanos, que hagan, ya como que restablece el asunto ahí. Entonces oramos con confianza. Tercera característica es, les dije, hermanos, confianza. Esto es, hermanos, que confiamos en las promesas de Dios. Dicen unos que en la Biblia hay como 7,000 promesas, hermano, y que nosotros debemos reclamar esas promesas. Por ejemplo, Mateo 10:28, me parece que es 28 versículos,
no estoy seguro del capítulo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de una oración de confianza, es que decimos: Señor, vengo cansado. Y no de cansado de que trabajé mucho, vengo cansado me siento cansado, agobiado emocionalmente, espiritualmente estoy cansado, Señor. Pero tu palabra dice, ahí es donde damos confianza, hermanos, por razón de la palabra de Dios. Tu palabra dice que vengan a ti todos los cansados, los agobiados, Señor, y yo soy uno de ellos. Eso es fe, eso es confianza, eso es certeza, seguridad, hermanos, de que en Dios vamos a encontrar descanso para nuestras, y hallaréis descanso, dice, hermanos, para vuestras almas. Y de verdad, hermanos, que muchas veces nuestras almas están muy agobiadas y necesitan, hermano, encontrar descanso, un refrigerio. Sí, como decía Proverbios 3, será medicina a tus huesos y refrigerio, un confort. Exactamente. Mira, hermanos, yo una vez vi que un hermano puso una nota, un pensamiento en Facebook, y luego muchos empezaron a criticar la nota. Pero el hermano decía básicamente que si tú confías, hermano, para relajarte en un baño de agua caliente, como meterte a una tina para que eso te dé descanso, entonces el hermano daba a entender que si no puedes, que si tienes que ir a una tina, a un spa o a una, ¿cómo se llama?, el jacuzzi, hermanos, y tirarte ahí con burbujas y salir de ahí bien recuperado, pero no encuentras eso en Dios, entonces tienes un problema. Entonces, el punto no era, tal vez muchos lo entendieron mal, hermanos, muchas veces un buen baño con agua caliente tibia, pero que te quedes en la tina, físicamente eso te ayuda. Pero si le atribuimos a ese baño algo a lo espiritual, entonces estamos mal. Ahí fue donde la nota del pastor se confundió. De hecho, hermanos, sí, pero de hecho, aunque no tengamos una tina, un baño, hermanos, que cae el agua desde arriba con agua caliente, hermanos, te quedas ahí te quedas, porque estás sintiendo tu cuerpo está sintiendo ese relax. De hecho, venden algunas shower heads, hermanos, que se llaman así la cabeza de la shower, y hay unas que si te pones ahí abajo te cae así, pero hay unas que te caen, hermanos, y es relajante. Es relajante y sientes en el cuerpo que el cuerpo está disfrutando eso, hermano. Y hasta uno dice de ese rato: refrescame con tu agua, Señor, de tuya, ¿verdad? De la shower. Entonces, hermanos, nosotros venimos por causa de la oración con confianza. Encontramos, Padre, tu palabra dice, Señor, y yo lo creo. Si tú lo dices en tu palabra, yo lo creo. Y es verdad. Entonces, eso es lo tercero. Y lo cuarto, hermanos, característica, es el compromiso. Y estamos hablando de la oración, hermanos, como Nehemías que iba a pedir algo. Él primero comenzó con una oración de convicción: Señor, tú eres Dios grande, temible, poderoso. Luego comenzó confesando sus pecados. Luego 3 le citó la palabra al Señor. No que Dios tenga mala memoria y que se la tengamos que estar recordando, sino que eso demuestra nuestra fe. Sí, hermanos, nuestra confianza en Dios. Mira, tu palabra dice, Señor, y yo lo creo. Entonces le mostramos confianza a Dios. Y número 4, hermanos, un compromiso de esa petición que tenemos: Dios, úsame a mí, yo quiero ser parte de la solución. Porque en las compañías, hermano, hay problemas en las compañías y hacen juntas de empleados y todo el mundo menciona los problemas de la compañía. No, pues esto y aquello, pero cuando piden soluciones, nadie quiere ser parte de la solución. Entonces, Señor, esta es mi petición, pero si yo soy parte de la solución, úsame. Y Nehemías dice en el verso 11, hermanos: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque él quería, hermanos, Nehemías, ser parte de la solución. Era su plan, y él ya tenía el plan: pedirle que lo dejara allí, y luego que le concediera cartas para los que administraban los bosques, la madera,
Y aparte para que los Dejar pasar. pasar el río tenían que cruzar, hermanos, y aparte que llevara a un contingente de soldados que lo protegieran. Todo eso dijo, Señor, pero yo quiero ser parte de la solución. ¿Y cuál fue la parte de Nehemías, hermanos, que le tocó hacer en la solución del problema? Ser el líder. Él fue el líder, a él le tocó, dijo Dios, ¿quieres ser parte de la solución? Pues vas a ser el líder. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pedir también que Dios nos haga parte de la solución. Estas son preguntas, hermanos, solamente para meditar. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste los pecados de tu nación, o los de tu familia, o los de tu iglesia, o los de tus amigos? México es un país, ¿qué diríamos en una palabra, hermanos? Idólatra. Nehemías, hermano, confesó los pecados de su nación, del pueblo. De hecho, hermanos, hoy estuve leyendo la oración de Daniel capítulo 1. Es una de las oraciones, hermano, más no solo hermosas en el sentido de que es muy bonita, sino que es una de las oraciones parecida a la de Nehemías. Pero, hermanos, que cuando la lees, realmente estás sintiendo, hermanos, las palabras de Daniel que te están taladrando. Porque es una oración, a ver si nos alcanza el tiempo y la leemos al final, hermano. Si Dios no necesita que le recordemos las cosas ni se olvida de lo que ha prometido, ¿por qué debemos orar? ¿Sí, hermanos? Porque es nuestro deber. Es nuestro deber, pero aparte también, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, siempre decimos, cuando leo la Biblia, Dios me habla. Pero cuando yo oro, yo hablo con Dios. Entonces es importante mantener una relación íntima con Dios, hermano, pero y eso es a través de la oración, de su palabra también, pero orar es una de las maneras. Entonces Dios lo sabe todo, sí, necesita que le recordemos la palabra, no, pero es importante que nosotros lo hagamos, porque de esa manera manifestamos nuestra confianza en Él. Oramos porque manifestamos nuestra dependencia de Él. Si nosotros no fuéramos dependientes de Dios ni le pidiéramos nada, hermano, pero mostramos incluso no solo dependencia, cuando oramos mostramos que Él es superior a nosotros y que nos estamos humillando, por eso le estamos pidiendo. ¿Cuánta gente le dicen, dile a fulano, Él te ayuda? No, hombre, yo a fulano no le pido nada. Y luego pasa una semana y sigue con la necesidad. Ya te dije, yo no tengo, pero dile a fulano, no, fulano no le pido nada. Y hasta cuando ya, hermano, no haya otra, se humilla. Y no se trata como de humillarse, no, hermano, simplemente de decir, pues tengo una necesidad, reconozco pues que... no humillación, sino humildad. Exacto, ok, esa es la... Si no humillarnos, porque ¿por qué te ibas a humillar en ese sentido? Si no soy humilde, ¿sabes qué? En ese sentido, de no porque primero se estaba negando por el orgullo. ¿Dónde un García se le va a ir a pedir? Eso es lo que se usa. ¿Dónde has visto que un López vaya y le pida? No, hermano, es humildad. Tienes una necesidad. Por eso venimos a Dios en oración, porque somos humildes. Es decir, no somos orgullosos, hermanos, sino que reconocemos quién Dios es. Y lo último, hermanos, es el compromiso, ¿verdad? Lo que vimos ahí, el cuarto. Y la última parte es, ¿por qué crees que es tan importante conocer y memorizar las promesas de Dios? Así cuando oramos la palabra. A mí me gusta orar la palabra, hermano. Yo cuando comienzo empiezo a orar, Señor, llévame a la roca que es más alta que Señor, porque tú eres mi refugio. Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar, Señor. Todo eso a ti, Señor, corre fuerte. Eres tú, Señor, y yo vengo a ti, me amparo bajo la sombra de tus alas. Venid, dice el Señor, y ved y probad que bueno es Jehová, y por eso vengo. Entonces, todo eso, hermanos, muestra nuestra confianza en Dios. Dios dice, ya entendí que confías en mí. David, dichoso el hombre que confía. Que confía en ti, pero si venimos de entrada en la oración, hermano, con nuestra lista de deseos de regalos para Navidad, Dios dice que nomás estaba esperándote que me mandaras la lista.
Porque ya dijeron, hermanos. Llegas y te digas, Señor, te pido, en lugar de empezar como debe ser. Vamos directo al grano, porque y luego decías que soy de pocas palabras. Y las pocas palabras las uso directo al grano. Conclusión, hermanos. Conclusión. En esta segunda lección, hermanos, qué bueno que vienen prendidos, hermanos, para el Espíritu. Que no se me han dormido. En la última clase que hice me durmieron. No. ¿Quién? Pregunten quién. En esta segunda lección, hermanos, aprendimos que la eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. Recuerden, hermanos, que no oramos en público, como se acuerdan que el Señor Jesús les reprendió duramente, porque iban por las calles, hermanos, y mostrándose, se paraban en las esquinas y se ponían a orar. Y que extendían, dice el Señor, extienden sus filacterias, los cordones con la cajita, hermanos, y luego dice que... En la sinagoga también. Sí, pero dice que en la calle, hermanos, como que toda la noche se desvelaban para que la cara les quedara así media como... Y luego venían en la calle y venían caminando así como haciéndose los débiles porque estuvieron en ayuno, y dicen, no, entra a tu recámara y allí en lo secreto. Ahí ora tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces es en la vida, hermanos, privada de uno donde se mira el carácter de uno. Hemos podido examinar, hermanos, la vida de oración de Nehemías, lo cual nos va a ayudar a entender o a aprender la forma de orar eficientemente, la clase de oración que Dios le gusta responder. Así que vamos a ver, hermanos, también lo mismo que ya vimos, pero lo vamos a ver como algunas reflexiones para meditar durante la semana, hermanos. Cuando nosotros vayamos ya a orar nosotros esta noche, hermanos, y antes de acostarnos a orar, vamos a hacer uso de estas cosas. En primer lugar, basa tu oración, tu petición en lo que Dios es. Eso nos habla de qué, hermanos. De que Él es fuerte. Sí, no, pero ¿cuál es la palabra que usamos para eso? Convicción. Sí, hermanos. Aquí ya estamos hablando de la práctica, hermanos, de nuestra oración. A partir de hoy, si usted quiere, si no lo estaba haciendo así, a partir de hoy, cuando oremos, tenemos que basar nuestra oración en lo que Dios es. Eso es convicción. Puede agregarle ahí una nota, hermanos, en su cuaderno, convicción. Número 2, confiese, hermanos, cuando ore, cuando haga su oración privada, confiese el pecado que haya en su vida. Y no solamente confiéselo, porque a veces tenemos mala memoria y no tenemos nada que confesar, pero en nuestra oración preguntémosle a Dios, hermanos, si hay un pecado que oculto. De hecho, el salmista decía, cuando hablaba de los errores, el salmista decía, líbrame de los errores que me son ocultos. Que muchas veces uno se hace el zombie, ¿verdad? El occiso, que no me acuerdo, pero Dios sí se acuerda, y nomás hace que le preguntes a Dios y Dios no lo recuerda. Eso se llama, hermanos, confesión. Cuando oremos, hermano, reclamemos las promesas de Dios. Pero recuerden, hermanos, no vaya a poner a Dios en su oración contra las cuerdas o en el suelo y ponerle a Dios el pie arriba. Tú dijiste y a ver cómo le haces. Y no acepto un no por respuesta. No, hermano, no se nos vaya a ocurrir eso. Dios es soberano, hermanos, y Él sabe si nos contesta o no. Reclame las promesas de Dios. Dele gracias a Dios, hermano, por sus promesas. Eso se llama confianza. Esas son las cosas, hermanos, que deben incluir nuestra oración. Debemos de venir con convicción, con confesión, con confianza, hermanos, porque si no tenemos confianza en Dios, pues Dios es todo, y si en Dios confiamos, hasta el dólar dice, ¿verdad, hermanos? En Dios confiamos. Hasta la duda ofende, dice el dicho. Bueno, y si tenemos duda, hermanos, la Biblia dice que es pecado, ¿verdad? No piense ninguno que va a recibir algo. Lo que no proviene de fe, hermanos, es pecado. Y ni piense, ¿sí es cierto? Dice,
alguno que va a recibir algo del Señor si viene con duda. Como dijo la señora ancianita, ¿verdad? Con los que estaba orando, el pastor predicó y estaba orando ese pasaje de Mateo: si oras y dices a este monte, quítate y échate al mar, se va a quitar. Así que estaba el templo, hermanos, y había una loma, y ella tenía que rodear toda la loma para llegar a su casa al otro lado de la loma. Dijo: pero si el pastor acaba de predicar que si oramos, dijo, le voy a calar, y se puso a orar: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, así reclamando la palabra de Dios, que si dijeres monte, quítate y échate al mar, Señor, quítalo para que yo llegue aquí a una cuadra y ya esté a mi casa derecho. Amén. Y nomás le faltó decir: y no acepto, no por... Y amén. Y cuando abrió los ojos, ahí estaba la loma. Dijo: ahí está, yo sabía que les iba a quitar. ¿Para qué oraban? Sí, hermanos, entonces, confianza es, hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. Y yo siempre digo, aunque Dios decida no hacerlo, mi parte es confiar. Mi parte es tener fe. La parte de Dios es Dios sabe sus propósitos. La mía es confiar. O sea, Señor, ¿sabes qué? Pues aunque a lo mejor tú no vas a contestar porque tienes otros... No, ya empezaste mal. Ya empezaste a orar mal. O sea, no importa qué planes tiene Dios, tú debes de venir con confianza, con convicción, con fe. Ya Dios decidirá en su voluntad y en sus propósitos qué es lo que quiere hacer. Y por último, hermanos, comprométete a formar parte de la solución. Di: Señor, estoy dispuesto a formar parte de la respuesta. Estoy dispuesto a dejarme usar por ti de la manera que quieras, con el fin de llegar a una solución para este problema. Eso se llama compromiso. Entonces, estas son las cosas, hermanos, como debemos orar. Y ahora vamos a ver lo mismo, hermanos, como tipo de oración. Lo mismo, hermanos, pero como si fuera un tipo de oración diferente. Sí, hermanos, está primero la oración de convicción. ¿Cuán profunda es tu fe en Dios cuando oras? Es una pregunta para nosotros, hablando de la oración de convicción. ¿Cuán profunda es tu fe en Dios cuando oras? ¿Oramos con dudas, hermano? Yo les pregunté hace rato, ¿cuántos creen que Dios es justo? Todos dijeron amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso y que Él puede contestar? Todos decimos amén. Pero cuando ya estamos orando por una necesidad que tenemos, ¿cuán profunda es nuestra fe en Dios cuando oramos? Pues debe de ser muy profunda nuestra fe, porque si no, pues ¿para qué oramos? Entonces, hermanos, el punto es que tenemos que como desarrollar también esa fe, hermanos, ese tipo de fe. Dice un canto: dame la fe de Abraham para creer, algo así. Entonces debemos desarrollar, porque a veces, hermanos, como seres humanos, pues todavía tenemos ciertas dudas. La duda en sí no es mala en un sentido, hermanos, pero si eso persiste, entonces ya se vuelve malo, ¿verdad, hermanos? Porque a veces dudamos si esto puede resultar o no, pero si dudamos del poder de Dios, entonces ya no solo es pecado, ya es una contradicción. Venimos a Dios en confianza y no creemos que lo va a hacer, entonces tenemos un problema de convicción. Número 2, oración, otro tipo, hermanos, estamos hablando de lo mismo, pero ahora como un tipo de oración de confesión. ¿Estás realmente, ya dijimos que hay que confesar nuestros pecados, pero aquí la pregunta es, ¿estás realmente arrepentido ante Dios de tu propio pecado, o solamente lo confesaste para que Dios te contestara? Pero no hubo realmente un arrepentimiento. El confesar, ahora aquí hacemos ya la aclaración. Lo que mirábamos antes, confesar el pecado, ahora la pregunta es, no es la pregunta, ahora el comentario completo es, la confesión debe incluir arrepentimiento. No solamente decir: Señor, hice esto, y oramos, pero no creas que estoy arrepentido. Entonces la confesión, hermanos, no sirve de mucho. Tenemos que realmente arrepentirnos, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y
se aparta, alcanzará misericordia. Número 3, otro tipo de oración, hablando sobre el mismo asunto, lo que ya vimos, la oración de confianza en las promesas de Dios. Ahora aquí la pregunta es, ¿confías en que Dios hará lo que dice que va a hacer? Y aquí la pregunta es, hermanos, el trasfondo es ¿confías en la palabra de Dios? Porque lo que hemos visto durante todo es que reclamemos toda esta clase es reclamar las promesas de Dios. Entonces necesitamos la palabra de Dios cuando oramos. La pregunta es, ¿crees? ¿Confías en que Dios hará lo que dice que va a hacer en su palabra? Señor, tu palabra dice, pero tengo mis dudas. Entonces lo que no proviene de fe es pecado. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Y es verdad. Entonces nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Y el cuarto tipo de oración, hermanos, es la oración de compromiso. ¿Mantendrás tus promesas a Dios y a otros? Es que somos muy dados en ocasiones, hermanos, a decir, Señor, si me contestas esta petición, yo voy a hacer esto. Y a veces, hermanos, no cumplimos nuestras promesas. No es, y note, aquí no estoy diciendo que usted siempre le tiene que decir a Dios, contéstame y yo hago esto. De hecho, ni siquiera debemos decir que yo hago esto, porque estamos haciendo un trato con Dios y Dios no está vendiendo carros. O sea, Dios no es un vendedor de carros para que tú hagas un trato con Él que te lo dé más barato. Tuvimos un garacel el sábado, hermanos, y todo el día fue eso. Puros tratos, deme 3, te doy 2, deme 5, te doy 4. Y todo, hermanos, porque así son los garacel y lo que queríamos era vender. Y bueno, mire, ese está en 3, este está en 3, son 6. Llévese los 2, deme 7, ni usted ni yo, deme 7. Y ya no salen las cuentas, ¿cómo? Ya me cargaste una. Entonces, no se queda, deme 5 deme 5, hermanos, pero no hacemos, no es como ese programa, dilo, no di, el trato o no trato, no, hermanos, no hacemos eso. Como que tenemos esa inclinación. Sí, hermano, por eso dice, cuando a Dios hagas promesa, pero no lo dice porque... Lo vayas a hacer. No. Cuando a Dios haces promesa, no está diciendo que tienes que hacerle promesas a Dios o sea, no está diciendo, no está dando como un mandamiento o haciendo una afirmación. Cuando vayas a pedirle a Dios, hazle una promesa primero. No, está diciendo como si ya fuera un error que hiciste. Ya le prometiste algo, bueno, ahora ya te echaste tú solo. De hecho, porque los proverbios dicen que nos enlazamos, hermanos, en las palabras de nuestra boca. Y hay una amonestación para no caer en eso, a no hablar de más. Tenemos que guardar tu lengua, porque sin quererlo no salgas fiador, dice en otro lado. ¿Qué? ¿Quién responde? Yo mero. Y no salgas fiador por tu amigo, no hagas promesas que no. Entonces, cuando a Dios haces promesas, hermano, que no está diciendo, insisto, que cada que le pidas algo a Dios tienes que hacer, no lo hagas porque tú eres hombre y Dios está en el cielo. Es lo que dice el pastor. Si no, no es una regla establecida en la Biblia que tenemos que hacer cuando tenemos peticiones. Porque lo que dice Salomón es, acuérdate que tú eres hombre, tú sí te vas a equivocar, Dios no. Entonces debemos de tener cuidado primero de no hacer promesas, pero hermanos, hay una parte que nosotros tenemos que cumplir. Y por lo menos esa parte es orar, pero no una sola vez, sino como Nehemías. Tienes una petición, de hecho, algo que se sucede muchas veces, es que tenemos veladas de oración y hay hermanos que mandan decir, díganle a los hermanos que oren por esta petición. Entonces como que pasan su responsabilidad, hermanos, a alguien más. Su necesidad se la pasan a alguien más y como que ellos dicen, ya como quiera, ya los hermanos están orando, yo ya no. No, tú tienes que seguir orando porque la necesidad sigue siendo tuya, no importa que me hayas dicho. Tú sigues siendo el de la necesidad. Entonces, hermanos, tiene que haber un compromiso con nosotros. Si no vamos a ser parte de la solución, por lo menos tenemos el compromiso de orar sin cesar. Era lo que decía Pablo. Tenemos que orar, hermanos, sin cesar. Tenemos que mantener un compromiso, hermanos, con la oración. Ahora dice que si queremos ser
No sé si esto está ahí en sus hojas también, pero si queremos ser líderes, hermanos, con influencia eterna del amor de Cristo, asegúrate de estar construyendo una relación personal con Dios que dé credibilidad a tu ministerio público. Si no tienes una relación así, y estamos hablando a través de qué, hermanos, de la oración, considera empezar un diario de oración en el cual registras la acción de Dios en tu vida. ¿Sí, hermanos? La oración debe de ser, hermanos, parte integral de nuestra vida. Así como decimos en la mañana, me levanto, me lavo los dientes, me lavo la cara y me peino, me cambio. La oración, hermanos, debe de ser parte de eso. Yo era antes, hermano, ahorita ya no tanto, con el reloj sí. Y yo sí me regreso por el reloj, hermanos, por el celular no. Pero por mi Biblia, obviamente, pero si se me olvida el reloj, hermanos, sí me regreso por el reloj. Y por el cinto. Era una manía que yo no salía, hermanos, sin cinto y sin reloj. Entonces, porque lo sentía como que parte de mí, hermano. Entonces, pero cuántas veces salimos de la casa y no oramos. Y ni siquiera me regresaba ay, se me olvidó orar, y me regresaba media milla para ir a orar a la casa. No, hermanos, la oración es primordial en la vida de todo líder, y no solamente del líder, hermanos. Eso es algo que tenemos que entender, para que no se vaya a vivir ahora y diciendo, pues como yo no soy líder, entonces la oración no es vital para mí. La oración, hermanos, es fundamental para todo creyente. Alguien dígame qué hora son. 8:40. 5 minutos y terminamos. Vayan a Daniel 9. Vayan a Daniel 9. Ya terminamos. Solo quiero que leamos la oración de Daniel. Jesús enseñó una oración, hermanos, ¿se acuerdan? El Padre Nuestro, pero en realidad no fue una oración que Él hizo nunca. Él solamente les dio como un patrón, pero no es una oración que Él oraba, y no tenemos registro de que los apóstoles hicieran esa oración. Pero Daniel 9:1, hermanos, lo voy a leer. Bueno, desde el 3 es donde empieza la oración. Dice Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que los gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés,
todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros pecados, padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos el derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Me encanta, hermanos, la oración de Daniel. Es prácticamente, hermanos, la oración de Nehemías. Es prácticamente la oración de Nehemías, solo que Nehemías oró como 6-7 versículos. Nehemías oró 15, 16. Perdón, Daniel. Se la contesta, ¿verdad? Sí, porque eso era la oración, hermanos. Pueden leerlo en su casa. Seguramente van a encontrar más oraciones. Porque Job tiene oración, Ezequías tiene oración, también Salomón también oró, Esther oró, Samuel, Ana oró. Hay muchas oraciones en la Biblia, hermanos, pero noten cómo la oración de Nehemías y la oración de Daniel contienen estos 4 elementos, hermanos: convicción, confesión, confianza y compromiso. Eso es lo que nuestras oraciones deben incluir. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Vamos a orar para quedar despedidos solamente. Y, hermanos, les esperamos el próximo lunes. Recuerden que las citas están ahí mismo en la lección 3, las que tienen que leer. Padre, te damos gracias en esta hora por este tiempo, Señor. Lección número 2, la oración de un líder. Padre, ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, a entender la importancia de la oración, Señor, y que sepamos que en nuestras oraciones debemos incluir convicción, confesión, confianza y compromiso, Señor, igual como hizo tu siervo Nehemías, como hizo el profeta Daniel. En el nombre de Jesús, despídenos en paz, Señor, y a ti la honra y la gloria. Amén y amén.